Antes de que me digan cualquier cosa con que soy progre y woke, les voy avisando que tengo varias críticas hechas al progresismo en mi canal, que la pueden ver aquí. Solo critico a un tipo particular de persona. Hay mucha gente que hace crítica anti-progre con la cual estoy de acuerdo. Pero he visto muchos niños NPC que agarran estos argumentos y críticas y lo llevan a un extremo o le hace creer cosas incorrectamente. Y he visto mucho por internet a estos niños basaditos que se creen basados por odiar a los gays y después hacen humor de eso para poder esconder su opinión de estar de la excusa del humor. Que a mi parecer es muy cobarde. De hecho, yo soy creyente que ciertos humores no se tienen que tomar en serio. Porque yo también tengo un humor muy negro. Pero una cosa es que yo tengo un humor negro y otra cosa es que yo me tome en serio ese humor negro. Ya que hay muchas personas que utilizan el humor para dar una crítica y una opinión y después ocultan esa crítica u opinión detrás del humor. Y si vos lo criticás, van a decir, pero es humor, no te lo tomes en serio. Cuando ellos mismos se lo toman en serio. De hecho, he visto páginas de Instagram dedicadas a la política que para hacer una crítica a un partido político o a lo que sea, utilizan memes. Lo cual para mí desvirtúa un poco el propósito del humor inicial de los memes, pero bueno. Y para entender algunos memes tienes que tener 3 doctorados en política porque algunos memes son difíciles de entender, la verdad. Lo cual no lo hace tan gracioso a estos memes. Pero bueno, volviendo al tema inicial, he notado como muchos canales antiprogres o derecha se han vuelto populares. Y muchos de esos grandes canales tienen razón en su mayoría de críticas. Por ejemplo, Dross, que odia a la comunidad LGBT por ser unos sectarios. Y personalmente he conocido gente dentro de este grupo con ideas algo distorsionadas de la realidad. Curiosamente Dross es pansexual, así que no está en contra de las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad, sino que está en contra de la gente woke y progre. Pero después los niños agarran esa clase de opiniones y creen que odiar a una persona por su orientación es bueno. Y no terminan de entender esta clase de argumentos. Lo que pasa es que el internet se ha agarrado a la comunidad LGBT como meme. Lo cual no me parece mal. El problema es que cuando se toma demasiado en serio este humor y se empieza a sentir rechazo hacia esta clase de gente, hay un problema. Debido a que se siente un rechazo, primero por ser un chiste y segundo pensar que está mal. Y a mí me ha pasado de odiar algo por ser estúpido y no querer ser el centro de burla de algo. Me parece que en parte la comunidad LGBT se volvió una burla porque puede encontrar a muchas chicas básicas que de repente dicen ay soy bi y dicen cosas como que le gustan los días lluviosos y que son ARMY y después ves a un montón de adolescentes yendo con una bandera multicolor porque no tienen una personalidad propia ni una identidad desarrollada y necesitan sentirse identificados con algo. Pero lo que se olvida es que esta bandera fue creada como símbolo de lucha, de una causa. Y se terminan olvidando de eso. Y pasa a ser algo que te identifique. Algo que diga quién sos, cuál es tu identidad, cuál es tu personalidad. Y basas tu personalidad en eso. Lo cual te vuelve vacío y no tan interesante. Incluso da un poco de cringe. Y después están las personas más metidas en estos grupos que terminan funando a las personas a diestra y siniestra en Twitter, siendo totalmente insoportables. Pero hay un montón de gente no heterosexual que son más normales y tienen una vida completamente normal y no son tan pendejos. A esa clase de personas son a las que no hay que odiar porque lo único que hicieron fue no gustarle a alguien de su sexo opuesto. Lo cual no está mal. Después están esos niños que ven canales como Greenfield y piensan en la masculinidad. Y claro, los vikingos no tenían esos valores masculinos por llevar falda. Y que cosas como ponerse una falda está mal porque afecta a los valores masculinos cuando no es así. He visto ancianos con una opinión más liberal y poco conservadora porque son capaces de conectar 2 neuronas y de pensar.
a diferencia de estos niños basaditos. Hoy en día está de moda ser antiprogre en el internet y es por eso que las personas tienen esta clase de opinión. ¿Y qué tiene de malo que esto esté de moda? Sencillo, y es que las personas se cuestionan las cosas. Cualquier cosa que sea mínimamente progre ya la critican por ser progre. Incluso cosas que no son progre la critican por probablemente ser progres. Y ese es un problema porque la gente ya no se cuestiona por qué es malo. Porque muchos canales de crítica o antiprogres por lo menos dan un argumento del por qué tal cosa está mal, por qué tal cosa no se debe ser así. Pero lo que pasa es que las personas que siguen esta moda, en especial niños, no se cuestionan las cosas, sino que básicamente a la primera, antes de analizar las cosas, de razonar o criticar algo objetivamente, los niños simplemente no saben argumentar y simplemente se ponen dentro de una postura. Si sos antiprogre vas a tener una opinión antiprogre sin ni siquiera primero cuestionarte o primero dar una crítica bien argumentada. Simplemente etiquetar las cosas en plan, ese personaje es negro, automáticamente es un personaje con una inclusión forzada en esa serie, y eso no es así. Dando un ejemplo, GTA V tiene un personaje que se llama Trevor, y hace unos años salió que este personaje es bisexual. Se dio a conocer esta noticia y muchos decían de que Trevor es un personaje con inclusión forzada dentro de los videojuegos, pero nada que ver, porque si vos jugaste GTA V te vas a dar cuenta de que no es inclusión forzada, porque en ningún momento te indica Trevor que es bisexual, ni siquiera que tiene cierta tendencia a eso, y no molesta a la hora de jugar ni en la historia ni en la narrativa. Es decir, que no es un personaje con inclusión forzada, pero aún así las personas lo tratan de esa manera simplemente por ser bisexual, y nada que ver, simplemente forma parte del lore del personaje. Otra constante que he visto en estos niños basaditos es en la cosa que critican. Por ejemplo, critican que una persona vaya con las uñas pintadas, critican que un tipo vaya con un vestido, una falda, porque a eso afecta a los valores masculinos. Y claro, y los vikingos no llevaban falda porque eran bien masculinos. No, creo que no, los vikingos llevaban falda y era una cultura guerrera que se basaba mucho en su fuerza y en la barbarie. Es lo más masculino que podés encontrar en la historia, e iba con falda. Y también critican a los gays porque dicen de que no pueden tener los valores masculinos de fuerza y poder, cuando los espartanos, la solución sería no ponerte en una postura extrema para saber cuestionarte las cosas, siempre ser neutral, no en el sentido de ser una persona pasiva a la hora de opinar, sino de ser una persona que no se ponga en ningún extremo, porque al final no vas a terminar teniendo razón en nada, porque vas a terminar pensando en base a argumentos hechos por otras personas y no argumentos propios. No vas a saber criticar a esas personas que hacen esos argumentos, porque aunque hagan buenos argumentos, la mayoría de canales de crítica se pueden llegar a equivocar. La mayoría de antiprogres se pueden llegar a equivocar. Es por eso que te tienes que cuestionar cuando un youtuber o un influencer te da un buen argumento, porque ese argumento puede venir algo fallido, o si no, puede equivocarse al dar un argumento respecto a otra cosa. Es como si Dross de repente diera un argumento sobre física cuántica. Obviamente no va a tener razón, pero hay otras cosas en las cuales Dross tiene razón, al igual que muchos youtubers que por ahí dan una opinión y están acertados. Pero hay que saber cuando un youtuber no tiene razón y que su opinión no te afecte, porque si no, no vas a saber cuestionarte las cosas, vas a ponerte en extremos. No vas a poder ver las cosas en la escala de grises, sino que la vas a ver en blanco o en negro, en sí y en no, en ponerte en una postura o en ponerte en otra postura. Y cuando te pones en postura pensás en base a ideas, no al razonamiento. Es decir, por ejemplo, si vos se metían la mano cada 2x3 porque eran gays, que tenían una cultura muy gay, se cogían entre ellos y se daban matraca todo el día, al igual que muchos griegos de la época.
Es decir, que la homosexualidad no tiene nada que ver con esos valores masculinos. Así que ya dejen de joder tanto a la gente por internet por llevar una falda o por pintarse las uñas. No tiene nada que ver con la masculinidad. Hay cosas, yo entiendo el tema de querer mantener los valores masculinos, de ser fuerte, de querer autosuperarse, de querer lo mejor, de querer defender a los más débiles, pero no hay que cuestionarse cosas bobas. Por ejemplo, si yo me quisiera centrar tanto en la masculinidad, yo ni siquiera podría tener el pelo largo, porque son boludeces que no me definen como persona. Mi forma de vestir, de llevar mi cabello, no tiene nada que ver con mi forma de ser. Yo puedo tener el cabello largo y no por eso tengo una personalidad femenina. O por llevar una remera rosa no soy femenino. Y muchos de ustedes por ahí quieren llevar el pelo rosa y no van a pensar, ay no, no puedo llevar el pelo rosa porque me voy a ver muy gay. Ahí se me confundieron dos ideas. Ay, no puedo llevar el cabello largo porque me voy a ver gay. Para mí, las personas que se cuestionan las cosas de esa manera son super gay pero de closet. Tienen una homofobia tan interiorizada que no pueden llevar nada femenino. Mientras que los hombres, que no dudan de su sexualidad y saben que van a verse masculinos aún con una remera rosa o pelo largo, lo llevan sin ningún problema, ya que no se cuestionan esas cosas bobas. Por ejemplo, Griffith ha dado varias veces muestras de que es así. Ha dicho de que no está mal pintarse las uñas ni llevar una falda, ni un vestido, pero lo que sí ha criticado Griffith el no tener los valores masculinos, de no tener una personalidad masculina, o decir, de que no querer ser fuerte y el querer ser débil está mal. Lo cual me parece en gran parte que está bien su crítica. Y Greenpeace no es ningún boludo, incluso ahí llevaba el pelo largo. ¿Y qué pasa? Él no se va a cuestionar, ¡ay! Llevar el pelo largo es de gays, es de femenino, es de ser mujer. No, él no es boludo. Todo lo que dice tiene un argumento claro. Y eso es lo que le pasa a los niños basaditos, que muchas veces agarran opiniones como la de Griffith y después comienza a querer ser muy masculino, pero de una forma infantil. Lo que sería una masculinidad pendeja, básicamente. El querer ser masculino de una forma pendeja. El pensar, bueno, quiero ser lo más masculino posible. Voy a raparme a cero y voy a vestirme de colores masculinos, nada de rosa. No quiero llevar una falda, eso que llevan la uña pintada son unos putos y esa crítica no sirve. Y me parece que muchos niños en internet tienen una opinión muy homofóbica debido a eso. Porque son muy pendejos, basan su personalidad en estos youtubers, basan sus argumentos personales en youtubers antiprogres y de derecha, pero al final no terminan teniendo un pensamiento propio. Irónicamente terminan siendo lo mismo que las chicas bisexuales ARMY de BTS, porque no tienen una personalidad propia ni una identidad propia y se basan en otras cosas que ven, en vez de basar su opinión, argumento, identidad y personalidad en cosas más propias. No tienen una opinión propia, son NPC, son borregos, llámalo como quieras. Pero al final esta gente termina siendo pendejos mocosos que no tienen una opinión clara ni propia y terminan repitiendo algo que escucharon, llevan esa opinión al extremo opuesto y piensan que ser gay está mal. Yo creo que otra razón es porque la mayoría de estos niños aún no han crecido ni han madurado. Porque si crecieran y convivieran más tiempo con las personas gays o que no sean heterosexuales, se van a dar cuenta que un gay, bisexual o una lesbiana es lo mismo que un heterosexual, solo que tienen una orientación diferente. Muy probablemente habrá hablado con cientos de personas gays. Nunca te habrás dado cuenta que era gay. ¿Por qué? Sencillo. Porque su orientación no define su identidad. Así de sencillo. Y es por eso que tienen que dejar de fijarse en estas tonterías de que para ser bien masculino, para tener valores masculinos, tenés que ser lo más masculino posible
superficialmente, cuando en verdad lo que busca son valores, lo cual no se encuentra por afuera, sino por adentro. Y se demuestra con acciones y hechos, no con cómo te ves o con tu orientación. Hay una excepción a todo lo que dije y es los viejos, porque los viejos de 700 años que pasó la primera, segunda guerra mundial, la guerra de Vietnam y vieron el meteorito caer cuando extinguieron los dinosaurios, sí van a tener esta clase de pensamiento, van a creer que llevar el pelo es de gay, y no porque tengan una homofobia interiorizada, sino porque son ya valores e ideas muy de su época, porque así lo criaron, por eso piensan que el ser femenino está mal. Pero aún así hay viejos de 700 años que son más liberales y son más flexibles y son de mente abierta, que aceptan la homosexualidad o que un pibe cualquiera vaya con vestido. Porque sí, porque saben pensar y razonan y no se dejan llevar por los valores de su época. Pero la excepción a todo lo que dije en mi crítica es a los viejos, que por ahí piensan más así, porque así fueron criados. Pero vos, que sos un niño o un adolescente, no tendrías por qué pensar como un viejo de 700 años, porque vos tenés mucho más libertad al pensar, no tenés por qué copiar los valores conservadores de antes, no tenés por qué hacer caso a todo lo que te digan. De esa forma, en plan, que ser femenino está mal, que la mujer está bien, que tenés que practicar todo lo que sea progre. Y es por eso que me parece que esta crítica que hice se aplica simplemente a los que son más jóvenes. A los viejos no les afecta tanto mi crítica, ya que ellos ya son otra historia aparte. Bueno, ¿qué podemos concluir? De que no hay que juzgar a una persona por su apariencia, que la moda depende de algo más cultural que personal y psicológico. Vos te puedes vestir de cualquier manera que no va a importar, porque los griegos, los romanos y los vikingos se vestían con faldas o cosas parecidas al vestido y creían que los pantalones eran para mujeres, por ejemplo. Así que la moda es algo más cultural. Y otra cosa que podemos concluir también es que no hay que molestar a la gente, porque muchos critican a estas personas diciendo no, que quieren desmasculinizar al hombre y hacerlo más femenino, cada vez quieren que el hombre sea más femenino. Está mal ser tan femenino, pero esas personas no critican a nadie, solo hacen lo que quieren y ya está. Mientras que no hagan daño a nadie y no digan nada, no hay por qué criticarlos. No hacen daño a nadie y viven la vida como quieren, ya está. Y ni siquiera se hacen algo malo a ellos mismos, porque siempre, no, está mal drogarse, y aunque sea tu propia decisión, sigue estando mal drogarse. Pero ellos no están haciendo nada malo, porque si yo le agrego esta frase, no hagas nada que haga mal a los demás ni a vos mismo, estas personas no estarían haciendo daño a nadie y son criticadas en el internet al pedo, porque realmente no hacen nada y ya deberían dejarlos en paz, porque haciendo estas cosas se ganan que los critiquen a ustedes mismos. Porque muchas veces nosotros criticamos a los demás porque es muy fácil, pero cuando nos critican a nosotros nos sentimos mal. Y eso me ha pasado a mí, que antes criticaba mucho más a todo el mundo, hoy en día sigo haciéndolo, pero he disminuido mi nivel de crítica porque no me gusta que me critiquen algunas cosas. Y he visto en internet muchas situaciones donde la gente se burlaba de mis uñas, por ejemplo, cuando me las pinto, o cosas así. Y eso no tiene que ver con mi masculinidad, tiene que ver con otras cosas. Y eso es molesto. Así que es curioso cómo estuvieron molestando todos estos pibardos en el internet. Y pueden no estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, de que los niños basaditos sean un problema. Lo que sí es cierto es que cualquier cosa, si lo llevas al extremo y no lo entiendes, como es la moda antiprogre, te va a salir mal, va a ser mala. Porque cualquier cosa, aunque sea buena, si la llevas al extremo, no va a servir. Porque no va a tener lógica, no va a tener sentido, va a tener ideología.
va a ser algo radical, vas a ir a un extremo y no vas a poder argumentar bien las cosas porque vas a pensar en base a ideología en vez de pensar en base a argumentos. Y esa sería mi conclusión, que tampoco se vaya a ningún extremo y piensen antes de tomar una decisión o de criticar algo. Y no lo hagan simplemente porque sea una moda o sea una postura que ustedes elijan. Y eso sería todo por hoy.